Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de los recientes golpes de Estado que se han ido sucediendo en los últimos meses en el continente africano, especialmente en la zona del Sahel. En total han sido 10 golpes en los últimos 4 años. Los últimos han sido en Níger y Gabón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener para la Unión Europea y cuál debería ser su papel? Lo analizamos con los eurodiputados Soraya Rodríguez del Grupo Renovar Europa. Bienvenida, Soraya. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Y con Antonio López Istúriz del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Níger, Gabón, Burkina Faso, Chad, Mali, Sudán, Guinea-Conakry. Estos son solo algunos de los países que han sufrido golpes de Estado en los últimos años. ¿Qué consecuencias y qué impacto puede tener para la Unión Europea, Soraya? Sí, efectivamente estamos viendo con muchísima preocupación, ¿no?, estos golpes de Estado y, por lo tanto, esta desestabilización en el continente que parece, ¿no?, que desde 1990 hasta 2000 habían disminuido el número de golpes de Estado. En los últimos 15 años esta situación ha cambiado, pero muy especialmente en los últimos 2-3 años. Hay algunas causas importantes como la pobreza, especialmente además en la zona del Sahel. Las condiciones de vida de la población son de los más pobres, según el Índice de Desarrollo Humano, las consecuencias también de desplazamientos, cambio climático. Pero hay un elemento que me parece que es muy importante a tener en cuenta y es la nueva situación geopolítica tras la invasión criminal de Rusia a Ucrania y el nuevo escenario, ¿no?, geopolítico mundial que potencias como Rusia y como China también quieren reorganizar. Parece que África se está convirtiendo en un territorio, una mesa, ¿no?, de ajedrez por parte de algunas potencias. Yo creo que para nosotros la Unión Europea tiene unas relaciones históricas con la Unión Africana. Nos unen muchísimas cosas y tenemos unas relaciones tanto desde el punto de vista económico, comercial, de inversiones, pero también desde el punto de vista de trabajo en consolidación de instituciones democráticas y de apoyo a operaciones de paz. Luego vamos a tener oportunidad de hablar de ellas. Estamos defendiendo un trabajo conjunto, una respuesta africana a los problemas africanos, que no creo que todos los actores que están en juego ahora en este continente estén dispuestos a aceptar y a respetar. La Unión Europea sí. Una de estas cooperaciones es justamente la lucha contra el terrorismo. Antonio, para empezar, la Unión Europea tenía desplegada una misión de entrenamiento, por ejemplo, en Níger. Con este golpe en la zona, ¿esta cuestión cómo queda? Pues yo creo que la Unión Europea va a tener que empezar a dejar de depender de Francia en esta materia y actuar por sí misma. Yo creo que en esos países la bandera europea es mucho mejor bien recibida porque representa desarrollo, representa fondos de ayuda humanitarios frente a la bandera francesa, que ha sido la potencia colonizadora que ha devastado la zona, sacando todo el uranio, el oro de todos estos países que se han mencionado en una de las regiones más pobres del planeta, que es la franja del Sahel entre la zona verde de África y el desierto del Sahara. El problema es que, claro, también hay una población, una superpoblación en esa zona que puede generar el subsecuente problema de migración y que en estos momentos, mientras está ahí, está sujeta en estos momentos a un momento, pues, una situación de violencia, de pobreza extrema y son, pues, lógicamente objetivo preferencial de los grupos yihadistas que se están estableciendo en la zona, que Francia es incapaz de frenar. Estados Unidos hace tiempo que ya ha dejado de actuar en la zona y yo creo que los europeos, más que grandes planes como se desarrolló hace unos años sobre el tema del Plan África, lo que hay que hacer es, como digo, actuar e incluso militarmente para que esos países africanos, en vez de desestabilizar
como ha ocurrido en numerosas ocasiones en el pasado, con los golpes de Estado, todo lo contrario, que nuestras fuerzas militares sean para echar a yihadistas, a rusos, a chinos y todos aquellos que no crean que podemos trabajar con los países africanos para tener unos países democráticos. Es una labor que no es de 2 días, es una labor gota a gota, pero nos tenemos que poner ya. No solo es dinero, es también presencia física para ellos y vernos que estamos ahí para ayudar. O sea, ahora con el anuncio del presidente francés Emmanuel Macron, que ha dicho que retira las tropas en Níger, ¿esto no implicaría, por ejemplo, arrastrar a la Unión Europea entonces? No debería. Al contrario, yo creo que es en interés de la Unión Europea que haya estabilidad en la zona y debemos ser todos los europeos que reaccionemos igual que las sociedades europeas. Ha habido una reacción modélica de nuestras sociedades, casi más que de los políticos, respecto a lo que ocurrió en Ucrania, lo que está ocurriendo en Ucrania. Recordemos que esa reacción social arrastró a muchos políticos como Macron, bien citado, que se dedicó a sentarse con Putin mientras estaba invadiendo Ucrania. Esa es la realidad de las cosas. La sociedad francesa, pues yo creo que tiene también un problema, lo vemos todos los días, de integración, de fuertes problemas sociales. Yo creo que, en fin, yo creo que debe ser la Unión Europea la que tome la batuta ya y dejar ya a Francia al lado y que seamos todos. Tanto en Ucrania, fuerzas españolas están presentes en los países bálticos apoyando a la OTAN y a los intereses de la Unión Europea. Pues también los suecos creo que deberían ayudarnos a nosotros con lo que está ocurriendo en África. Bueno, yo tengo una visión un tanto diferente de la de Tono. Creo que la utilización por parte de, muy concretamente, de Rusia, por ejemplo, con su presencia paramilitar, porque no podemos llamar ejército, sino fuerzas paramilitares como Wagner o Patriot, esta utilización y exacerbar ese sentimiento antifrancés, yo creo que lo que demuestra es una estrategia bien montada para trasladar ese sentimiento anti-europeo, anti-Unión Europea. Creo que ese es el objetivo, no Francia. Indudablemente Europa fue una potencia colonial en África, ese espíritu, esa sensación anticolonialista, indudablemente ha existido siempre, pero nosotros hemos reconocido muchísimos errores. Y digo nosotros porque yo me pongo, y creo que esto es una operación contra la Unión Europea, no contra Francia, y por lo tanto pensar que ese es el objetivo real es equivocado. Nosotros, la Unión Europea, ha reconocido errores en nuestro pasado colonial y por eso creo que ahora somos los mejores socios para el futuro de la Unión Africana y del continente africano. Realmente es sorprendente que una potencia como Rusia, que representa lo peor del colonialismo del siglo pasado, que es la anexión por la fuerza de un país, critique o ponga en cuestión la política colonialista de la Unión Europea en África. Una cuestión que preocupa a la Unión Europea y sobre todo a ciertos países es la cuestión de la migración. Hasta 2016 el 90% de las rutas migratorias que iban hacia Europa pasaban por Níger. Ahora que la cooperación va a reducirse con el país, lo dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ¿qué papel puede tener ahora la Unión Europea en una cuestión además tan sensible como la migración? Yo voy a seguir con mi discurso antifrancés. Sé que no le estoy haciendo el juego a Rusia. Bueno, yo creo que un poco. Colonialismo europeo. Yo creo que hay un modelo, por cierto, Soraya, estarás de acuerdo conmigo. Hay un modelo en el cual podemos mirarnos, que es el modelo español con los países latinoamericanos. España ha hecho de puente antiguas colonias, o como quiera denominarse, parte de un imperio. Y España ha hecho de puente de estos países con la Unión Europea. Y es una relación de tú a tú. Francia no está haciendo lo mismo con los países africanos. Tampoco lo hizo en Indochina. Es que el poscolonialismo francés históricamente es un desastre. Lo ha sido para la Unión Europea y lo está siendo, y todavía pagamos aquí las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque era un colonialismo también distinto. Iba a los objetivos, a sacar uranio, vuelvo a insistir, a sacar oro y a sacar todos los recursos naturales. Yo he estado en países africanos y yo recuerdo perfectamente, no quiero citar el nombre, pero
suena mucho últimamente un presidente de uno de estos países que me dice, temo que los franceses me montarán un golpe de Estado, mandarán los paracaidistas porque tenemos que renovar el contrato de madera, de producción de madera, y entonces con Francia había un acuerdo de 25 años después de la independencia de este país. Caducaba el acuerdo. Y este presidente lo que quería era diversificar y poder vender madera a todos los países del mundo que lo pidiesen y así poder también, ¿no?, dar prosperidad a su país. Al cabo de 2 años tuvo un golpe de Estado y los paracaidistas franceses interviniendo. Yo creo que tenemos que poner coto a eso y a esa imagen europea en la zona. Y al revés, vuelvo a insistir, no es colonialismo ya, es que la Unión Europea tiene que tener una aproximación distinta, incluso de los rusos y los chinos, que están ahí, ya sabemos por qué. Sino, efectivamente, ver realmente que somos capaces de ayudar al desarrollo de una vez de estos países africanos, que no hemos hecho bien el trabajo, reconozcámoslo, hagamos también un poco un acto de contrición, y estamos a tiempo todavía. Si no caerán en manos, pues eso, de yihadistas, del grupo Wagner, de los rusos, de los intereses rusos, de los chinos, en fin, pues lógicamente, si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. Y nosotros aportamos, creo, unos principios, unos valores y una democracia y unas cuestiones que a lo mejor contribuyen más al desarrollo de estos países. Breve, muy breve, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Sí, casi. pero indudablemente tengo que decir que me parece un verdadero error que desde la Unión Europea nos hagamos eco de este discurso claramente instrumentalizado. El problema de África y concretamente el problema del Sahel y de los más de 250 millones de personas que sufren en una situación, en fin, inhumana, no es Francia y no es la Unión Europea. El problema es de la corrupción, de los gobiernos corruptos, de las juntas militares corruptas. El problema es del terrorismo integrista y creo sinceramente que Europa ha sido capaz de reconocer un pasado crítico con África. Eso nos hace ser ahora mismo socios fiables. La mejor forma de luchar contra frenar, ¿no?, una inmigración es mejorar las condiciones de vida de los países de acogida. Y no hay otro socio ahora mismo con África que condicione toda esta ayuda, esta cooperación que tenemos humanitaria, que tenemos que seguir manteniendo, que al reforzamiento de instituciones democráticas. Esa es verdaderamente, ese es la falta de democracia, el verdadero enemigo del Sahel. Pues gracias, Soraya. Antonio, nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.